Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo turco y que seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desgranar los rumores y las señales que apuntan a que la querida actriz Demet Özdemir podría estar sintiendo cierto arrepentimiento respecto a su reciente matrimonio con el también artista Oğuzhan Koç. Sí, lo han oído bien. ¿Esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, estará enfrentando problemas? Abróchense los cinturones porque vamos a analizarlo todo. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo de la farándula. La noticia del matrimonio entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç generó una auténtica euforia. Fue una boda de ensueño con todos los detalles cuidados al milímetro, transmitida en vivo con invitados de lujo y sobre todo, con el brillo en los ojos de dos personas que parecían estar viviendo el momento más feliz de sus vidas. Demet, con su carisma arrollador y su éxito en producciones internacionales como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir, y Oğuzhan, un músico y comediante consolidado en Turquía. Su unión parecía sellar una historia de amor que venía gestándose desde hacía un tiempo con idas y venidas, pero que finalmente había culminado en el altar. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, y los seguidores de ambos celebraron este enlace como si fuera propio. Sin embargo, como suele suceder en el intrincado mundo de la fama, la luna de miel, en el sentido figurado y quizás también literal, parece haber llegado a su fin, o al menos, ha empezado a mostrar grietas. Los rumores de distanciamiento y, lo que es más impactante, de arrepentimiento, han comenzado a circular con fuerza en los medios turcos y en las redes sociales. Y no son solo rumores sin fundamento, hay ciertos indicios que alimentan estas especulaciones. Uno de los primeros focos de atención ha sido la aparente ausencia de Demet en eventos importantes junto a Oğuzhan. Aunque al principio se justificaba por agendas de trabajo apretadas, con el paso del tiempo, esta distancia se ha vuelto más notoria. Se la ve cada vez menos en las publicaciones de Oğuzhan en redes sociales, y viceversa. Las fotos juntos, que antes eran abundantes y mostraban complicidad, ahora son escasas y, si aparecen, a veces transmiten una cierta frialdad. Esta falta de presencia de pareja en el ámbito público es, para muchos, una señal de alerta importante. Además de esto, hemos notado cambios sutiles pero significativos en el comportamiento y las declaraciones de Demet. Si bien nunca ha sido dada a dar muchos detalles sobre su vida personal, hay una aparente melancolía o introspección que algunos intérpretes de sus mensajes en redes sociales han captado. Últimamente Demet ha estado compartiendo frases o pensamientos que, interpretados en el contexto actual, podrían sugerir dudas o reflexiones sobre decisiones importantes. Por ejemplo, algunos han señalado que ha publicado citas sobre la importancia de la independencia, la felicidad personal o la necesidad de tomar decisiones difíciles para el propio bienestar. Si bien esto puede ser interpretado de muchas maneras, sumado a los otros indicios, adquiere un matiz diferente. El entorno cercano de la pareja tampoco ha ayudado a disipar las dudas. Algunas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato han filtrado a la prensa ciertos comentarios sobre presuntas discusiones y desacuerdos. Se habla de diferencias irreconciliables en cuanto a planes de futuro, prioridades o incluso en el manejo de la relación. Al parecer, ambos artistas, a pesar de su amor inicial, estarían descubriendo que tienen expectativas distintas sobre lo que significa el matrimonio y la vida en pareja. Hablemos de Oğuzhan Koç. Él, por su parte, parece intentar mantener una fachada de normalidad. Sigue publicando sobre su música y su carrera, y ocasionalmente hace menciones a Demet que intentan sonar cariñosas, pero a menudo carecen de la efusividad que caracterizaba sus interacciones anteriores. Algunos de sus seguidores más acérrimos han notado un tono más apagado en su música reciente, y algunos críticos musicales sugieren que podría estar reflejando un estado de ánimo más introspectivo o incluso melancólico. ¿Podría ser esto un reflejo de tensiones en su vida personal? Es algo que, de nuevo, solo el tiempo dirá. Otro punto que ha llamado la atención es el viaje que Demet realizó sola a Europa hace unas semanas. Si bien es perfectamente normal que una pareja tenga sus propios espacios y actividades, este viaje se produjo en un momento de intensificación de los rumores de crisis. Su ausencia y el hecho de que no se la viera en compañía de Oğuzhan durante su estancia, solo avivó más las llamas de la especulación. Los medios la fotografiaron en ciudades como París o Milán, luciendo radiante y disfrutando de la moda y la cultura,
pero sin ninguna mención a su esposo. Ahora, ¿qué significa este supuesto arrepentimiento? Es importante aclarar que en el mundo del espectáculo, el arrepentimiento es una palabra fuerte y a menudo sensacionalista. Lo que probablemente estemos viendo no es un arrepentimiento absoluto en el sentido de me casé con la persona equivocada y quiero borrarlo todo, sino más bien una profunda reflexión sobre las decisiones tomadas, una constatación de que la vida en pareja, y especialmente bajo los focos, presenta desafíos inesperados y quizás una duda sobre si este era el camino correcto en este momento de sus vidas. Ambos son artistas exitosos y con carreras individuales muy sólidas. Podrían estar dándose cuenta de que las exigencias de sus carreras, sumadas a las presiones mediáticas, están poniendo a prueba su relación de una manera que no habían anticipado. En el mundo del entretenimiento, mantener un matrimonio fuerte requiere un esfuerzo adicional considerable. La exposición constante, la falta de privacidad, los rumores que aparecen de la nada, todo eso puede ser un cóctel explosivo para cualquier relación. Hay quienes sugieren que Demet, en particular, es una persona muy independiente y ambiciosa. Si bien siempre ha sido discreta con su vida privada, su éxito y su proyección internacional podrían estar llevándola a priorizar su carrera y su desarrollo personal de una manera que no encaja del todo con las expectativas tradicionales de un matrimonio o una vida en pareja más asentada. Quizás esté sintiendo que su matrimonio, en lugar de ser un apoyo para su crecimiento, se está convirtiendo en un obstáculo o, al menos, en una distracción no deseada. Por otro lado, también está la figura de Oğuzhan. Él también tiene una carrera en la que está muy invertido. El desafío para parejas de artistas es encontrar un equilibrio donde ambas carreras puedan coexistir y prosperar sin eclipsarse mutuamente. Quizás sus visiones sobre cómo lograr este equilibrio son diferentes, o tal vez, uno de ellos siente que está haciendo más sacrificios que el otro. Es fundamental recordar que todo esto se basa en interpretaciones de declaraciones públicas, apariciones mediáticas y rumores. Los artistas por naturaleza tienden a mantener cierta distancia de la vida privada, y lo que vemos desde fuera no siempre refleja la realidad completa. Sin embargo, la acumulación de estas señales es lo que ha llevado a la conclusión generalizada de que algo no va del todo bien en el matrimonio Özdemir Koç. Los seguidores de Demet Özdemir, en particular, están muy pendientes de sus movimientos. Ella ha construido una base de fans leal y muy conectada con ella, que percibe sus emociones a través de su trabajo y sus breves intervenciones públicas. El hecho de que haya habido un cambio perceptible en su aura, un matiz de reflexión o quizás de pesar, ha sido captado por muchos de sus fans más observadores. Además, el contexto social y cultural en Turquía también juega un papel. Si bien la sociedad está avanzando, aún existen ciertas expectativas sobre el matrimonio y el rol de la mujer en él. Si Demet siente que sus aspiraciones profesionales se ven limitadas o que su independencia se ve amenazada de alguna manera, esto podría ser una fuente de gran conflicto interno y, a la larga, de arrepentimiento. ¿Podría haber una reconciliación? Es posible. Las crisis en las parejas famosas a menudo se resuelven con un periodo de reflexión y ajustes. Sin embargo, si las diferencias son realmente profundas, como sugieren algunos rumores, el camino hacia la reconciliación podría ser largo y complicado. Y si el arrepentimiento es más profundo de lo que parece, es decir, si uno de los miembros de la pareja siente que tomó una decisión equivocada, la resolución podría ser mucho más definitiva. Lo cierto es que por ahora, la imagen pública de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç está teñida de incertidumbre. Los seguidores de ambos están divididos entre la esperanza de que todo se solucione y la preocupación por lo que parece ser un distanciamiento cada vez más evidente. Hemos analizado las ausencias, los mensajes sutiles en redes sociales, las filtraciones de fuentes cercanas y los cambios de comportamiento. Todo apunta a que algo está pasando. Si Demet Özdemir se arrepiente o no de su matrimonio con Oğuzhan Koç es una pregunta que solo ellos dos pueden responder con certeza. Sin embargo, las señales que nos llegan desde el exterior son lo suficientemente fuertes como para justificar esta conversación. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre la situación que rodea a esta popular pareja. La vida de las celebridades, aunque fascinante, también nos recuerda que al final del día, todos enfrentamos desafíos en nuestras relaciones personales, sin importar cuán exitosos o famosos seamos. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que hay realmente un arrepentimiento, o son solo especulaciones de la prensa?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Les aseguro que tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Hasta la próxima.